Tenemos ahora los notebooks con los que, bueno, el primero con el que estuvimos trabajando en la sesión pasada y ya habíamos entrenado una red neuronal. Recordemos que realmente era una red muy sencilla, entonces no podemos esperar demasiadas maravillas, pero de hecho aquí para hacer este video ya sustituí el Stochastic Gradient Descent que teníamos antes en el entrenamiento, lo cambié por Adam. Teníamos esta facilidad para poder guardar en un archivo los pesos que ya fueron entrenados y poderlos utilizar después. Entonces, en este ejemplo, lo que obtuvimos fue que, bueno, la red es muy mala con los gatos, pero es bastante decente con los barcos y con los camiones. Entonces, por eso vamos a jugar un poquito con estas opciones. En el notebook que tengo ahora a la izquierda, vamos a hacer nuestro trabajo de visualización. Voy a cerrar este. Y entonces comenzamos una vez más leyendo nuestros datos del conjunto de CIFAR. Después tenemos la programación de la misma red neuronal que antes. Aquí tenemos en el diagrama ya pasado en limpio de cómo es la arquitectura de esta red. Y la estructura es exactamente la misma que teníamos antes. Entonces podemos cargar los parámetros que ya teníamos salvados y empezar a trabajar ahora con ellos. Entonces aquí hay una observación muy importante. Estamos calculando el gradiente con respecto a la entrada X, no con respecto a los pesos. Y en este punto quiero que revivamos un poco una diapositiva que ya habíamos visto cuando estudiamos el backpropagation. Comencemos primero con esta diapositiva que ya teníamos antes, donde íbamos a intentar obtener el gradiente de una función de error y para ello necesitábamos considerar los valores de activación e ir en reversa. Entonces, para este ejercicio de visualización que vamos a hacer, también tenemos que recorrer nuestra red en reversa. La historia comenzaba con esta función. Sin embargo, quiero que nos enfoquemos ahora en este detalle. Para poder calcular el gradiente con respecto a los pesos, debíamos de recordar primero que el valor de activación en la última capa dependía de esos pesos. Entonces lo que hacíamos era ejecutar recursivamente la regla de la cadena y sustituir cómo habían sido obtenidos estos valores de activación para entonces poder obtener las parciales. Y habíamos resuelto nuestro problema en dos fases. La primera fase había sido obtener estos deltas, que eran como simplemente la derivada con respecto a las A's, y después al recordar cómo se habían obtenido las activaciones aparecía ya la derivada con respecto a nuestra función de activación, que era la sigma, y entonces aparecían ya también los otros elementos para poder obtener ahora sí la parcial. Entonces la primera parte, que es tomar la parcial con respecto a los valores de activación y quedarnos en esta parte, nos permitía retomar la siguiente capa, que era decir, bueno, ahora en lugar de detenerme en el gradiente con respecto a este peso, quiero regresar y recordar que este valor de activación dependía de este otro valor y sustituir este ahora pensando en que fue el resultado de la acción de este elemento de acá atrás. Entonces teníamos que repetir todo lo que habíamos visto antes y recordar ahora que estas A's ya no eran constantes, eran variables, sustituir y continuar nuestro cálculo hacia atrás, de donde obteníamos precisamente otra vez unas deltas y luego la multiplicación por la A para obtener la parcial con respecto al peso. Estas deltas que tenemos aquí eran las que nos permitían sacar ahora pues decir, bueno, estas dos fórmulas que obtuvimos ya para las capas que son distintas a la última, se podían repetir una y otra vez, yendo siempre hacia atrás. Bueno, imaginemos ahora que tomamos precisamente esta capa, la continuamos enviando hacia atrás. Eventualmente lo que va a suceder es que ¿quiénes son nuestros valores de activación que estamos sustituyendo todo el tiempo? ¿De dónde salieron estos valores de ZJK? Bueno, son los valores de activación de aquí, de acá, y eventualmente si llegamos hasta atrás, vamos a llegar a estos valores de activación. Entonces, si repetimos esta idea de derivar con respecto a los valores de activación, eventualmente llegaríamos a derivar con respecto a los valores de activación
que son nada más y nada menos que nuestras entradas X. Técnicamente, entonces lo único que necesitamos son estos valores de delta y eventualmente podremos llegar hasta la última capa a la derivada nada más con respecto a pues las X. Y eso es conceptualmente lo que vamos a utilizar para poder hacer nuestra técnica de visualización. Regresamos ahora a nuestro cuaderno de Python porque vamos a utilizar eso, pero aprovechando ya las características de PyTorch. Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir, como vamos a utilizar optimización basada en gradiente, recordemos que siempre tenemos que elegir un conjunto inicial de datos. En el caso del entrenamiento, donde queríamos optimizar con respecto a los pesos o cambiar los valores de los pesos, empezábamos, por ejemplo, con matrices aleatorias, o ya habíamos visto que si queríamos hacerlo más eficiente y teníamos una red preentrenada para un caso parecido, podíamos comenzar con los valores de los pesos de ese caso y ya nada más ajustarlo. Entonces aquí es parecido a la idea que acabábamos de ver de cómo podíamos iniciar la optimización de la entrada, que era tomando una imagen que ya perteneciera a nuestro conjunto. Al rato vamos a ver nuestra otra opción, que es parecida a la de los pesos, y iniciar aleatoriamente. Entonces tomamos ahorita en esta versión una imagen y veamos lo que vamos a hacer. La imagen que tomemos vamos a tener que jugar un poquito con PyTorch. Aquí lo obtuvimos de los iteradores que nos permiten recorrer el conjunto de entrenamiento o el conjunto de prueba y en paquetes de imágenes, en lotes. De ese lote vamos a tomar solamente una de las imágenes. Queremos conservar que esta imagen esté dentro de un arreglo de imágenes para que funcionen todas las funciones que vienen definidas así ya en PyTorch. Pero vamos a agregar esta línea que está aquí. Esta es es una parte importante de la clave de lo que vamos a hacer. Lo que le estamos diciendo aquí es que queremos que cuando haga backpropagation llegue hasta la capa 0. Queremos que calcule el gradiente con respecto a nuestra entrada X. Le estamos diciendo que este es un parámetro de nuestro problema de optimización. Lo que va a suceder cuando seleccionemos esta regla es que usualmente cuando uno está entrenando una red, pues no se deriva con respecto a los datos de entrada, se consideran constantes. Entonces PyTorch por defecto no aparta espacio para las componentes del gradiente de una imagen. Al asignar este valor, lo que va a hacer PyTorch por detrás es asignar espacio al lado de este tensor X para representar también el gradiente. Y eso lo vamos a ver en las siguientes celdas. Aquí vamos a hacer un cálculo del gradiente. Entonces, una manera de fijar a 0 todos esos espacios que ya teníamos apartados en la red neuronal es mandar ejecutar el método ZeroGrad, que ustedes ya habían visto antes que se podía mandar ejecutar con la función de error o con el optimizador. Bueno, en este caso, como no vamos a optimizar una función de error, pues lo vamos a invocar directamente sobre nuestra red neuronal. Y también tenemos que asegurarnos de que nuestra imagen comience con un gradiente que sea 0. Porque aquí dicen que cada vez que calculemos el gradiente, bueno, se va a estar acumulando. Entonces vamos a tener que borrarlo. Luego lo que hacemos es, queremos maximizar el valor de activación de una de nuestras neuronas de salida. Recordemos que esta era una red muy sencilla, entonces no teníamos softmax ni nada especial al final, solo era una combinación lineal. Entonces, bueno, aquí va a ser un ejemplo muy simple, pero la idea es ilustrar cómo funciona el algoritmo. Entonces, vamos a evaluar la red para obtener nuestros valores de activación y como lo que queremos hacer es maximizar, y los algoritmos de optimización de PyTorch por defecto lo que hacen es minimizar, pues lo único que hacemos es tomar el negativo de la función que queremos maximizar y eso automáticamente va a hacer que los parámetros que obtengamos vayan en la dirección correcta. Una vez que ya obtuvimos esta función, PyTorch nos presenta un problema.
Recordemos que a la salida de nuestra red tenemos varias neuronas. En este caso tenemos 10, por las 10 clases de imágenes que tiene CIFAR. Lo único que puede hacer PyTorch es calcular el gradiente de una función escalar, lo cual tiene sentido, ¿no? Recordemos que cuando tenemos funciones de varias dimensiones en la salida, en lugar de obtener simplemente gradientes, empezamos a obtener tensores y cosas más complejas. Entonces, definimos simplemente el gradiente de una función escalar y eso es lo que vamos a utilizar en PyTorch. Entonces, tenemos que elegir solamente una de las neuronas, de manera que lo que tengamos sea un escalar al final. Bueno, pues cada una de las neuronas quiere decir algo, es una de las clases, entonces vamos a escoger solamente una de las clases. En este caso, bueno, nada más pusimos la clase 0. Si quieren recordar cuáles nos subimos acá al inicio, y se trataba de un avión. Entonces, bueno, ya estamos aquí abajo. Le estamos diciendo que trate de calcular el gradiente de esta función con respecto a la imagen que entró y que nos muestre cómo se ve ese gradiente. Entonces, observemos cómo para cada píxel de nuestra imagen vamos a tener una componente del gradiente con respecto a ese píxel. Bien, entonces aquí tenemos ya ilustrado cómo se ve ese gradiente. Entonces, si ya tenemos el gradiente, podemos aplicar nuestros algoritmos de optimización, por ejemplo, descenso por el gradiente, y utilizar estos valores para restárselos, o en este caso, sumárselos a la imagen que teníamos acá. Y eso va a ir generando aquí una figura. Entonces, pasamos a esa parte precisamente donde elegimos nuestro algoritmo de optimización y comenzamos a ejecutar pasos muy parecidos a los que teníamos en el entrenamiento de la red. Comenzamos con poner en 0 nuestro gradiente para nuestra función de optimización. Esto va a llenar de ceros todos esos espacios extra que tenemos. Evaluamos la red. Escogemos solamente una de las neuronas. Aquí en este, como es interactivo, puedo escoger a qué clase quiero que tienda nuestra imagen. Ejecutamos backpropagation para poder obtener los gradientes hasta la función, hasta la imagen de entrada. Y aquí le pedimos al optimizador que realice un paso. Y aquí hay una parte muy importante. Lo que se está modificando es X. En esta ocasión no vamos a modificar los pesos de la red. Nuestra red sigue fija. Lo único que estamos cambiando es esta imagen que está entrando aquí, y ese es el parámetro que vamos a tratar de optimizar. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, empezar a mostrar tanto cuánto vale este gradiente, como cuánto vale, cómo empieza a cambiar nuestra imagen de entrada. Ya que tenemos esto, vemos, bueno, en este momento con nuestra imagen inicial, qué tal está funcionando. Ah, cierto, aquí empecé con ruido, entonces le voy a cambiar por el avión. Me regreso acá atrás y voy a ejecutar todo el código. Entonces vamos desde aquí. Ok, ahorita ya cargué el avión en la variable X. Aquí podemos ver el gradiente a partir de nuestro avión. Aquí todavía no le... Bueno, aquí le decíamos que optimizara que lo calculara con respecto a activar un avión. Entonces, lo que obtengamos acá va a ser un poco diferente. Y aquí ya le vamos a decir que queremos que transforme ese avión para que ahora lo que se active sea la neurona del camión. Entonces tenemos una cosa, perdón, aquí puse el 0. Ahí está, ahora sí sería un camión. Lo corremos otra vez
Y bueno, ese avión que teníamos ya se está modificando. Y ahora estamos tratando de obtener algo que active el camión. Y observen cómo empiezan a aparecer otra vez esas líneas verticales que veíamos en la diapositiva. Entonces quiere decir que algo hay en las líneas verticales que le está indicando a nuestra red neuronal que esto es un camión. Ahora, a esta imagen que estamos obteniendo aquí también se le llama una ilusión neural, porque claramente pues esto no es un camión. Sin embargo, la neurona encargada de reconocer a los camiones se activa cada vez con más fuerza. Observen cómo está subiendo este valor. 600, 700. La verdad es que le puedo llegar como hasta 3000 de valor. Y aquí podemos comparar cómo le está yendo con respecto a las demás clases. Observemos que si metemos entonces esta especie de código de barras de colores en nuestra red neuronal, el valor de activación más grande es efectivamente el camión. Para los demás tiene valores mucho más pequeños. Entonces nuestra técnica está funcionando y nos está demostrando que esta neurona se activa con este tipo de patrones. Esto es lo que realmente estimula a esa neurona más que cualquier cosa. Y bueno, aparentemente los camiones pues tienen algo de esto y la logran encender, aunque tal vez no tan intensamente como esta entrada. Entonces, esta es una primera muestra de cómo usar esta técnica. Hay que mejorarla. Ahora aquí, algo que quiero enfatizar mucho antes de terminar es precisamente esta línea de aquí. En esta línea es donde nosotros le dijimos a la función de optimización que los parámetros que queremos que modifique son los valores de entrada X y no los parámetros de la red. Vamos a comparar con lo que teníamos acá en la sección de entrenamiento de la red convolucional. Observen cómo al crear nuestro optimizador, lo que hicimos fue pasarle como parámetros todos los pesos de la red. Este self era nuestra red, como lo habíamos asignado acá abajo. Entonces aquí es donde le vamos a dar la clave junto con la parte en la que solicitamos que X requiera de su gradiente, ¿no? Donde le pusimos requires gradient true.